los saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a la información. Hoy en Radar se identificaron más víctimas del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Le presentaremos sus antecedentes. La ley de amnistía este año es prioridad para el Senado. El número de homicidios se incrementa en apenas 1% de 2018 a 2019. Esto y más al regresar de la pausa. Quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo acudirá a la Corte el 13 de febrero, misma fecha que en 4 ocasiones ha sido aplazada. A pesar de los 26 cargos que se le imputan, sus seguidores esperan su liberación. Pero, ¿quién es y qué hizo? Aquí su historia. El 3 de junio de 2019 fue detenido en Sacramento, California, Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, acusado de 26 cargos de delitos sexuales, trata de personas y pornografía infantil. Debido a la gravedad del caso, se le fijó una fianza de $50 millones. Fue detenido junto con Alondra Ocampo y Susana Medina, implicadas en delitos cometidos entre 2015 y 2018. Desde un inicio, Naasón y demás inculpados se declararon inocentes. Una vez arrestado, la primera audiencia de Naasón se realizó el 5 de junio en una corte de California, en Estados Unidos. Ahí, el autonombrado apóstol de Jesucristo pidió una reducción en la fianza de $50 millones para continuar con su proceso en libertad condicional. Sin embargo, el fiscal que lleva el caso, Javier Becerra, le negó la petición. Una de las líneas de investigación contra Naasón reveló que habría abusado sexualmente de al menos 4 mujeres, 3 de ellas menores de edad. Para demostrar su culpabilidad, la fiscalía presentó testimonios de las víctimas, además de cientos de videos, fotos y mensajes de texto encontrados en los dispositivos electrónicos confiscados al líder espiritual. Las autoridades estadounidenses aplazaron para el 21 de junio la acusación formal en contra del líder religioso. La defensa pidió disminuir a la mitad el pago de la fianza para llevar el proceso en libertad. Sin embargo, el 16 de julio, el juez decidió mantenerlo en prisión. Durante la audiencia, se reveló un video sexual donde aparece el acusado con 2 jóvenes de entre 15 y 16 años. Asimismo, le negó el derecho a fianza por los cargos de abuso sexual de menores y tráfico de personas. El 19 de septiembre, 2 fiscales fueron multados con $10,000 por irregularidades en el caso. La sanción se originó debido a que las 2 jueces no entregaron evidencia a la defensa. Una semana después, el 26 de septiembre, el nuevo juez a cargo del caso aplazó nuevamente la audiencia, por lo que el dirigente religioso y sus 2 coacusadas permanecen en prisión. Sin embargo, la defensa presentó una queja por considerar que se extendió ilegalmente el plazo de 60 días para revisar la evidencia. Desde entonces, el juicio está suspendido, mientras los abogados han buscado apelar la decisión de la Corte para desestimar los cargos. El 20 de diciembre, la Corte de Apelaciones de California aplazó por 5ª ocasión el fallo para desechar el caso, mientras el juez no dio nueva fecha para continuar con el procedimiento. A todo esto, veamos quién es Naasón Joaquín García. Nació el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, Jalisco. Desde los 14 años, comenzó a participar en la iglesia evangelista con sede en su ciudad natal. La Luz del Mundo, entonces, era dirigida por su padre, Samuel Joaquín Flores, quien en 1997 fue señalado de pederastia y abuso sexual. Sin embargo, nunca se le pudieron comprobar dichas acusaciones. Poco a poco, Naasón fue adquiriendo poder dentro de la organización. Una de sus primeras encomiendas fue viajar a España y Portugal como misionero. Más tarde, a sus 22 años, fue ministro de la iglesia en varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Arizona, Phoenix y San Diego. De 2003 a 2014 fue director de la jurisdicción norte de la iglesia en nuestro país, es decir, se encargaba de la logística en todos los estados fronterizos entre México y Estados Unidos. Fue en ese año, 2014, cuando su padre falleció, dejando a su hijo el poder y liderazgo espiritual de la iglesia La Luz del Mundo. Desde entonces ha estado bajo el escrutinio público por sus excesos.
El 15 de mayo de 2019, el apóstol Naasón protagonizó una polémica nacional. En honor a su 50 aniversario, organizó un evento en su honor con una ópera en el Palacio de Bellas Artes, un recinto estrictamente cultural y laico, al cual asistieron desde simpatizantes hasta autoridades políticas de nuestro país. Ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos por 26 cargos por abuso de menores, pornografía infantil, violación, trata de personas y extorsión. Aun cuando su defensa alega que la Fiscalía de California ha incurrido en faltas graves al debido proceso, autoridades encontraron otro video sexual de Naasón con un joven de 15 años junto con Azalea Rangel, otra de sus asistentes implicadas en el caso y actualmente prófuga. También se hallaron videos de otras 4 niñas obligadas a tener relaciones sexuales. Al parecer, satisfacer la lujuria del apóstol no tenía límites. Sin embargo, este juicio no ha disminuido el número de creyentes de la Luz del Mundo. Durante su reunión de 2019, llevada a cabo del 7 al 15 de agosto, asistieron más de 600,000 delegados de 58 países. En total hubo 6,200 bautismos. Naasón insiste en que es inocente, argumentando que es víctima de enemigos anónimos que lo calumnian, pero las autoridades de Estados Unidos siguen presentando más pruebas contra este sujeto que, bajo la estela de la religión, abusó sexualmente de varios menores de edad. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. La ley de amnistía, que según el Partido de Acción Nacional es un proyecto criminal que beneficia a delincuentes, sigue siendo analizada por el Senado. Pero, ¿qué es y en qué consiste? Aquí se lo explicamos. El primer gran problema que tiene la ley de amnistía es que queremos como ponerle un curita a una gran herida. El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la ley de amnistía, con la que el Ejecutivo busca subsanar las injusticias del sistema judicial de nuestro país. De acuerdo con el dictamen, la ley de amnistía beneficiará a quienes cometieron robos de menos de 50,000 pesos sin violencia, mujeres que se hayan practicado un aborto, familiares que hayan participado en uno o médicos y parteras. También a indígenas que no tuvieron una correcta defensa durante su juicio, presos políticos y personas que se vieron obligadas a participar en narcomenudeo por situación de pobreza y amenazas, o como se les conoce, las famosas mulas. De acuerdo con la Asociación X Justicia Mujeres, de 2016 a la fecha, alrededor de 3,000 mujeres han sido encarceladas por delitos de narcomenudeo. Todos esos delitos ocurren básicamente en el fuero común. Y esta ley se aprobó para el fuero federal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en la realidad la aplicación práctica, por lo menos en esos casos, va a ser mínima. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019, al cierre del 2018, informó que se reportaron 17,916 personas privadas de su libertad en centros penitenciarios federales. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que gracias a esta ley, 6,200 personas podrían obtener su libertad. Cada vez que se habla de amnistía y de perdón, se empodera a la delincuencia. Cada vez que se habla de amnistía y de perdón se genera más violencia. Pero esta ley tiene sus límites, pues aquellos que sean reincidentes no podrán ser beneficiados. Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, secuestro o lesiones que hayan dejado secuelas permanentes y si hubo uso de armas de fuego. Según datos del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la amnistía estaría dejando fuera alrededor de 191,000 personas reclusas por delitos del fuero federal y común, toda vez que cuando sea aprobada se espera que la ley pueda ser homologada en los 32 estados. Y hasta ahora, la Secretaría de Gobernación solo ha tenido acercamientos con Hidalgo, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Si algún estado o alguna entidad federativa no quisiera sumarse a la expedición de las leyes de amnistía locales, se quedarían en prisión. Se establece que en un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley, el Ejecutivo Federal deberá integrar una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la legislación, así como analizar los casos susceptibles de amnistía. Este grupo recibirá la solicitud del implicado, representante legal o familiar. Tal parece que tuviéramos mucho dinero y que pudiéramos estar creando burocracia para estar investigando. Entonces,
no es una ley como es otro que se pueda aplicar de manera inmediata, sino que tienen que practicarse estudios para ver si se cae en la hipótesis planteada por la propia ley. Esta comisión, por conducto de la Secretaría de Gobernación, estará obligada a informar de los avances a la Cámara de Diputados sobre las solicitudes de amnistía pendientes y resueltas. Si una solicitud avanza, se turna a un juez federal para que determine si se otorga la libertad o no al recluso. Mi opinión es un atropello a las facultades que tiene la Fiscalía General de la República, porque lo que te digo es una facultad que hoy ya tiene para otros mecanismos. En enero del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los reos sentenciados en el sistema anterior de justicia podrían solicitar la libertad anticipada con las nuevas reglas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hoy las fiscalías de todo el país pueden aplicar una figura que se llama criterios de oportunidad y una vez reparado el daño, dejar ese tema sin avanzar a una sanción. Los criterios de oportunidad facultan al Ministerio Público para prescindir total o parcialmente de la acción penal en contra de una o varias personas a las que se les atribuye la comisión de un delito. Gracias a esto, 50,000 reos a nivel nacional podrían ser liberados. Recientemente, 110 indígenas en Veracruz recibieron el beneficio de la libertad anticipada, incluso antes de poner a discusión la ley de amnistía. El basarse nada más en delitos, pues se acaba volviendo muy frío porque lo que cuenta es la persona, ¿no? O sea, el contexto. El contexto, sí, el contexto de la persona. Pero la inquietud más importante de esta ley es la invisibilidad de las víctimas en un contexto donde el número de delitos que no se denuncia es de 93.2%, mientras que del 6.8% que logra consignarse en una carpeta de investigación, un 99% queda en la impunidad. Ojo, ley de amnistía no está garantizando derechos de las víctimas tampoco, porque no establece como un requisito para la aplicación de la misma que se garantice o se repare el daño a las víctimas. Ahora nos vamos a las cifras porque el 2019 rompió récord como el año más violento de la historia. Sin embargo, las autoridades lograron frenar la tendencia al alza del año pasado. De hecho, el número de homicidios se incrementó apenas 1%. 2019 es oficialmente el año más violento en la historia reciente de México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 34,582 víctimas de homicidio doloso. En promedio, 95 personas fueron asesinadas diariamente, un aumento de 839 casos, es decir, 2.5%, en comparación con los 33,743 cometidos en 2018. Tan solo en diciembre pasado se registraron 2,884 homicidios dolosos. Guanajuato encabezó la lista como el estado más violento del país, con 3,540 víctimas. Le siguió Baja California, con 2,859. El Estado de México, 2,856. Jalisco, 2,672. Chihuahua, 2,554. Michoacán, 2,049. Guerrero, 1,875. Veracruz, 1,605. Y la Ciudad de México, 1,557 víctimas. Julio fue el mes más violento, con un total de 2,966 víctimas, mientras que abril fue el que menos registró, con 2,731. Respecto a los feminicidios, 2019 también fue un año violento para las mujeres. El año pasado se tuvo registro de 1,006 feminicidios, una diferencia de 94 víctimas, 18%, en comparación con los 912 reportados durante 2018. En el rubro de secuestros, 2019 también rompió récord por este delito. Los ministerios públicos del país sumaron 1,614 denuncias, mientras que en 2018 se reportaron 1,559 plagios, un aumento de casi 4%. Por el delito de extorsión, el año pasado se abrieron 8,523 carpetas de investigación, un aumento de 3% en comparación con las 6,606 de 2018. En relación a la trata de personas, 644 denuncias se documentaron en 2019, mientras en 2018 se registraron 572, un alza de 1.5%. En los últimos 5 años, la cifra total de personas asesinadas en México asciende a 141,000
378 víctimas. En este mismo lapso, los asesinatos aumentaron 93%, mientras que los feminicidios subieron 136% y los secuestros tuvieron un alza de 23%. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Mira, cambiando de tema, antes de que se intentara presentar la reforma al sistema judicial penal, hubo filtraciones respecto al contenido y orientación de la misma. Lo invito a que veamos en qué consisten dichas filtraciones. El paquete de 9 iniciativas para reformar al sistema de justicia contempla la creación de un Código Penal Nacional, cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, la promulgación de una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal y reformas a las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del propio Poder Judicial de la Federación. La reforma judicial también contempla modificar el artículo 20 constitucional, que desecha cualquier tipo de prueba que sea obtenida de manera ilegal o violando derechos consagrados en las leyes mexicanas. La modificación permitirá, por ejemplo, la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en juicios, con el fin de evitar la nulidad de la prueba y evitar la impunidad de quien infringe la ley. Mientras que las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser valoradas por el juez. Otra reforma relevante es la modificación de la ley de amparo vigente para restringir este medio de defensa en casos de extradición, con el propósito de evitar que las extradiciones de capos relevantes se aplacen o se alarguen, como sucedió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya fue extraditado y actualmente purga cadena perpetua en Estados Unidos. Otra iniciativa busca homologar la legislación encargada de perseguir los delitos en un Código Penal Nacional para que pueda ser aplicado fuera de México, cuando se cometan en el extranjero, pero produzcan efectos en territorio nacional o contra mexicanos. Por ejemplo, el tiroteo en El Paso, Texas, donde murieron connacionales. Por lo que toca al Código Penal Nacional, se homologan todos los delitos, su tipicidad y agravantes en una sola ley que dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. Con este paquete de reformas al sistema de justicia, el gobierno busca evitar la puerta giratoria para los criminales, así como impulsar la justicia cívica a través del servicio comunitario y detener la violencia desde que germina. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Para las personas en reclusión de la tercera edad, inicia a los 70 años y retrasa una década los derechos de los adultos mayores. Esta es la primera entrega de preliberaciones en México. De diputados aprobó en lo general y particular con 318 votos a favor y 2 abstenciones reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos de adultos mayores en los centros de reclusión para establecer que las cárceles deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que contenga información específica sobre las condiciones de salud que guarda el interno y sus necesidades de alimentación. Según datos estadísticos del INEGI, en México existe una población penitenciaria de adultos mayores de 5.612 hombres y 234 mujeres en reclusión. La tercera edad de una persona que purga una condena inicia a los 70 años de edad, lo que retrasa en 10 años, según la última modificación de la ley, los derechos humanos de adultos mayores en prisión. Ya estaba previsto que las personas mayores de edad, particularmente si tienen alguna enfermedad, alguna condición, pues se les puede preliberar para que vayan a pasar pues quizás sus últimos años, sus últimos días en casa. Sin embargo, la verdad es que todas estas medidas no siempre se aplican por igual a todos. Entonces yo creo que, bueno, es importante que digamos que estas medidas se revisen y yo estoy a favor de que salgan las personas en condiciones de vulnerabilidad que han sido también injustamente detenidas. En México tenemos varios ejemplos. Mario Villanueva Madrid aún tiene pendiente por cumplir los 28 años a los que fue sentenciado en definitiva por lavado de dinero. Dicho castigo no puede ser suspendido ni permutado por libertad o caución. Debido a su precario estado de salud, senadores de Morena mandaron el año pasado a través de una carta a la Secretaría de Gobernación y también al presidente para que intervenga y el exgobernador de Quintana Roo obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Olga Sánchez Cordero señaló que hará su mejor esfuerzo para que Mario Villanueva Madrid esté pronto junto a su familia. ¿Será esto solo una acción humanitaria o tendrá de fondo algún interés político? Tiempo al tiempo.
En resumen, la ley indica que las personas privadas de su libertad y que estén purgando una condena por un delito grave no son consideradas para obtener el beneficio de la preliberación. Según datos estadísticos, cerca de 6,000 adultos mayores a los 70 años de edad esperan el final de su vida tras las rejas en los penales del país. El final de sus días transcurre bajo condiciones carcelarias infrahumanas, violación a sus derechos humanos, negligencia, nula atención médica, negativas para su liberación anticipada, sobrepoblación y abandono institucional. En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para las autoridades y con esto adecuar la ley y reconocer a los adultos mayores en prisión a los 60 años y no a los 70 como ocurre hasta la fecha. Yo veo muy bien estas medidas para sacar a estas gentes de prisión, sobre todo también considerando que nuestro sistema penitenciario está en el olvido, está en el abandono. Desde hace mucho tiempo no se invierten los recursos que se requieren para que realmente se respeten los derechos y las personas que están allí pues salgan en mejores condiciones. La verdad es que están allí en condiciones muchas veces indignas, verdaderamente infrahumanas, y nadie puede creer que van a salir de ahí mejor. En la próxima entrega de Preliberaciones le presentaremos cómo operan las prisiones privadas en México y qué tan diferentes son las condiciones de los internos en comparación con los penales estatales y federales. Antonio Jiménez Ugalde, Mega Noticias TVC. Y mira, esta es la segunda entrega de Preliberaciones y Cárceles Privadas, un esquema en el sistema penitenciario del país que aún no funciona del todo bien en beneficio de las personas privadas de su libertad. Jalisco fue una de las primeras entidades del país en implementar el sistema de preliberaciones con el objetivo de no contaminar a los presos al ser recluidos con los internos catalogados como de alta peligrosidad. Actualmente casi 14,000 personas purgan una condena en la entidad. El programa de preliberaciones contempla reducir hasta en un 50% la población carcelaria del estado y generar un ahorro importante en el gasto público. En 2019, 1,400 internos lograron obtener los beneficios del programa. Lo malo es que 1,100 nuevos internos han llegado a formar parte de la población carcelaria. Según datos estadísticos a nivel nacional, el 22% de los presos preliberados reinciden en algún delito. El 74% de ellos se integran al crimen organizado para formar parte de bandas dedicadas al secuestro y al narcotráfico. En la Ciudad de México, durante la pasada administración, cerca de 12,000 internos fueron preliberados. En 2019 solo van 78 internos, 40 de ellos fueron procesados por robo, 23 por delitos contra la salud, los 15 restantes por diversos delitos. Según datos oficiales del sistema penitenciario de la Ciudad de México, los delitos cometidos por los reincidentes son el secuestro y el robo. La gran mayoría de las personas que están en prisión son personas pobres que no han contado con una buena defensa, y la gran mayoría de personas que pertenecen a otros estratos, pues aunque hubieran cometido delitos, tienen muchas formas de evadirse de la justicia. Entonces tenemos un sistema de justicia, valga la redundancia, muy injusto, muy desigual, muy inequitativo. La ley no es igual para todos. Para que una persona privada de su libertad pueda obtener los beneficios del programa de preliberaciones, debe de haber cumplido por lo menos con el 50% del total de su pena, que no exista prohibición. Esto quiere decir que el interno no haya sido sentenciado por delitos como secuestro, homicidio calificado, delincuencia organizada o violación, además de la evidencia de elementos de cambio de conducta que permitan determinar que el interno está readaptado socialmente, un aval moral y una oferta de trabajo. En México, las prisiones que dependen de los gobiernos estatales y federales no son muy diferentes a las del sistema de prisiones privadas. En 2010, el entonces presidente Felipe Calderón implementó un modelo de inversión para construir 12 centros penitenciarios en el país que también tuvo continuidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No, la verdad es que no son lugares de privilegio. Por el contrario, las cárceles privadas ni en México ni en otros países han dado los resultados que se esperaban de ellos. Como el criterio primordial para ello es el del negocio, no están obligados, como el Estado lo está, a respetar los derechos, a poner programas de trabajo. Entonces es una locura. Las personas están en esos centros sin hacer absolutamente nada. No hay trabajo, no hay educación, no hay actividad alguna. La privatización de las cárceles en nuestro país se ha manejado bajo procesos que no están del todo claros, ya que se han adjudicado contratos directos que no se dan a conocer vía transparencia. Bajo el sistema penitenciario privado, los inversionistas han mercantilizado a los internos, dejando detrás los preceptos de la reinserción social. Los presos pasan a ser una ficha en el tablero de sus negocios y los mueven como quieren.
Y yo creo que esto para nada promueve el que se puedan rehabilitar y reinsertar sanamente a la sociedad. Por el contrario, las personas cuando son aisladas del contacto de su familia, cuando salen, no tienen ningún incentivo para no cometer delitos cuando se ha roto ese contacto. Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora son solo algunos de los estados del país que cuentan con este sistema de cárceles privadas. Para un interno salir de prisión es regresar con su familia, recobrar su libertad después de haber pagado en la mayoría de los casos su deuda con la sociedad. Sin embargo, la falta de oportunidades, la economía y la misma sociedad lo relegan a un esquema donde posiblemente sea más fácil delinquir de nuevo. ¿Usted qué opina? Antonio Jiménez Ugalde, Mega Noticias TVC. Estamos en la parte final de En el Radar y en 2 minutos Joely Ramírez le presenta Ángulos. ¿Qué tal, Joely? ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes? Hola, Aline. Te invito a ti y a todos nuestros televidentes a que participen en el debate de hoy. Muchos dicen que están a favor de la amnistía, por ejemplo, para mujeres que cometieron abortos, pero otros dicen que no necesariamente apoyarían una ley en este sentido. Otros más se preguntan qué va a pasar, por ejemplo, con las víctimas de algún tipo de robo simple, sin violencia. De estos temas vamos a debatir hoy en nuestra mesa. Te invito a ti y a nuestro auditorio a participar. Muy bien, claro que sí, pues ahí estaremos. Gracias, Joely. Y nosotros pues así llegamos al final de esta emisión. Soy Aline Urbiola y recuerde visitar nuestro portal www.meganoticias.mx o bien descargar la aplicación de Mega Noticias y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar bien informado. Hacemos una breve pausa y regresamos con Ángulos. Hasta la próxima.